fue bastante difícil al comienzo. Tienes que estar constantemente buscando el LinkedIn, ya sacando el filtro de Santiago de Chile, sino que tienes que estar buscando en las ciudades que a ti te gustaría trabajar. Y en todo ese proceso finalmente apareció la oportunidad de Cabify. Entonces ahí por primera vez que se me abrió los ojos y vi un camino real que se podía lograr que no había visto nunca antes. Y llegó Didi, ya había llegado a México y no había robado % market share en ese entonces. Sabíamos que el próximo país en entrar a Latinoamérica era Chile. Entonces dijimos, oye, no nos puede pasar lo mismo que en México, no podemos perder nuestra flota de conductores. Entonces, obviamente nos iba a pasar lo mismo que en México y nos iban a destruir. Comentas que fuiste el primer empleado de Global. Cuéntanos el MVP que hiciste en Global 66. O sea, así nació Global. Así nació Global. Impresionante. Siento como que lo tenéis tan interiorizado, pero esa fue parte de tus primeros trabajos. Entonces, ¿quién guiaba esto? Bienvenidos a Digitales Sin Fronteras. Con nosotros está Seba Arauz, quien pasó de liderar equipos en Chile a conquistar España como Senior Product Manager en Cabify, un unicornio tecnológico valorado en más de $1.500 millones. Su trayectoria es impresionante, fue pieza clave en las etapas iniciales del Global 66, se enfrentó al gigante Didi cuando irrumpió en el mercado chileno y llevó su propia startup Tupibox hasta una exitosa venta. Hoy Sebastián nos revelará todos sus secretos de cómo consiguió el salto internacional, qué obstáculos enfrentó y lo más importante, qué consejos prácticos te puede servir a ti también para saber si sueñas con trabajar afuera. Bienvenido, Seba, a Digitales Sin Fronteras. Alejandro, Fríos, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Partamos, Seba, porque queremos saber todo. Cuéntanos un poquito qué pasó ese día cuando te dijeron, Seba, te vas a España, vente a Cabify España. ¿Qué te pasó por tu mente? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste? ¿Cuál fue el sentimiento que tuviste en ese momento? Vale. Bueno, la verdad es que nadie me llamó, me dijo vente a España. Ahí, bueno, siempre había querido irme a vivir fuera de Chile con mi pareja, que bueno, ahora es mi señora. Compartíamos esa visión, siempre nos queríamos ir, queríamos vivir fuera. Siempre habíamos pensado en Estados Unidos como primera opción y la segunda fue Europa. Tuve un par de viajes a Estados Unidos que finalmente nos terminó convenciendo de, bueno, mejor vámonos a Europa y específicamente a Madrid, que es una ciudad que nos encantaba. Así que empecé a buscar opciones afuera. Fue como un trabajo casi que part-time job, o sea, tienes que estar constantemente buscando el LinkedIn, ya sacando el filtro de Santiago de Chile o sacando el filtro de Santiago, sino que tienes que estar buscando en las ciudades que a ti te gustaría trabajar, empezar a ver si es que tienen opción de trabajo remoto, si es que es trabajo remoto, si también te pueden tramitar una visa, etcétera, etcétera. Y bueno, yo antes había trabajado en Cabify, en el equipo local de Chile, y la primera puerta que toqué, después de haber hecho toda mi búsqueda, fue a Cabify nuevamente. Vi que había un par de roles ahí abiertos y hablé con una de las personas que conocía con anterioridad y le pregunté, oye, ¿tienen algo para mí? Y bueno, me dijo, mira, estos son todos los roles que tenemos abiertos. Tienes que postular, obviamente, como el proceso tradicional, business case, el proceso de entrevistas y todo lo demás. Y este cargo, como era un rol importante en un equipo global, sí venía con el relocation, que eso significa que básicamente te tramitan una visa y te tramitan también todos los pasajes, el alojamiento en tu primer mes y bueno, también si estás casado, tu pareja o tu esposa también tiene la visa para poder trabajar, lo cual es un plus gigantesco al momento de emigrar. Así que nada, ese fue como el proceso inicial. Se vaya ahí en esa historia que tú contás, para mí hay algo bien importante, y sobre todo para gente que como que tiene este sueño, que tú dijiste esto fue un trabajo part-time. O sea, con eso estáis diciendo, esto no es como que hoy sí tengo ganas y voy a esperar así a que lleguen las cosas. Cuéntanos un poquito también, ¿cómo te fue en eso? Siendo que estáis en Chile, Latinoamérica, ¿cómo te miraban? ¿Te llegaban entrevistas, no llegaban? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, tuve varios currículums. Obviamente la tasa de respuesta de alguien que no está en el país es bastante baja. O sea, ya un proceso de selección, la tasa de respuesta es baja, mucho más baja aún cuando ni siquiera estás en el país al cual estás postulando, ¿no? Entonces los que sí me respondían, lo primero que hacía era preguntarles, hey, ¿tiene un proceso de relocation o están dispuestos a tramitar la visa? Cosa que no perdamos el tiempo ni de la empresa ni el mío. Y la mayoría me decía que no. Hubo un par que sí, pero por alguna razón finalmente no me terminaron de gustar. Y en todo ese proceso finalmente apareció la oportunidad de Cabify y bueno, fue mucha suerte, to be honest. Ya, te vas por esta oportunidad de Cabify. Cuando tú postulaste por primera vez a Cabify Chile,
¿ya teníais en mente que estabais entrando en una empresa internacional que te podía dar esa oportunidad en el futuro? ¿O fue algo que se dio después que te dieron ganas de decir, oye, voy a aprovechar esto y voy a también tomar esta oportunidad? No, o sea, cuando entré a Cabify Chile por primera vez era muy chico, o sea, había trabajado en Global y había trabajado solo en startups muy early stage y lo que yo quería en ese entonces cuando entré a Cabify Chile era no seguir trabajando en early stages, sino que entrar en una startup que, bueno, que sea unicornio, que valiera más de 1 billón, que ya llevara serie C, serie D o algo así. Y Cabify, bueno, estuvo en mi radar porque, bueno, era de los pocos unicornios que operaban en Chile, pero mi motivación principal fue esa, o sea, seguir creciendo profesionalmente, independiente si me iba de Chile o no, porque bueno, esto o sea, fue hace más de 7 años. Pero ya estando dentro de Cabify Chile, me abrió mucho los ojos porque muchos buenos perfiles que estaban en el equipo local de Chile se los levantaba el equipo global. Entonces ahí te da la oportunidad de, oye, puedes seguir trabajando para España estando en Chile, si tú quieres, pero también hay muchos roles que son con relocation a España. Entonces ahí por primera vez creo que se me abrió los ojos y vi un camino real que se podía lograr que no había visto nunca antes. Ahí hacemos un poquito como para que también la gente sepa, o sea, no nació de la noche a la mañana la experiencia que has tenido. Tienes un background bastante bueno, bastante amplio. Hablemos un poquito de eso, porque cuéntanos el MVP que hiciste en Global 66. O sea, a mí me pareció súper interesante y quizá muchas empresas parten así, de la manualidad posiblemente, y hoy se convierte en lo que es un Global, por ejemplo. Pero cuéntanos un poquito más qué hiciste. Bueno, comentas que fuiste el primer empleado de Global, pero ¿qué hiciste en Sí. ese MVP en Global? Sí, bueno, ahí bueno, yo estaba como jefe de marketing digital en Capitalia, que era un broker de derivados financieros y que tenía esta visión de, oye, tenemos que convertirnos en una fintech en algún momento. O sea, queremos meternos en el mundo de las startups y no seguir siendo un broker de derivados financieros. Y ahí, bueno, hicimos un spin-off donde estaba yo, diseñador full stack o desarrollador full stack de ese entonces de la empresa y otra persona que, bueno, Gonzalo, que finalmente nos pusimos nosotros tres a hacer un MVP que en ese entonces se llamaba Transferencia Perú. Era una landing page con un cotizador bastante sencillo donde ponías precio monto, precio o monto de origen y monto de destino. Y solamente podías enviar dinero de una ruta, o sea, de Chile a Perú. Esta landing page estaba conectada con Zapier por detrás a un Google Sheets, donde llegaban las cotizaciones y al momento que llegaban esas cotizaciones nosotros teníamos la capacidad también con Zapier de cambiar el estado y se disparaba un correo diciéndole a la persona, hemos recibido tu dinero está en camino o tu dinero está llegando. Y el proceso manual por detrás básicamente era, teníamos una cuenta en Chile, teníamos una cuenta en Perú, y movíamos el dinero de, ellos nos depositaban nuestra cuenta en Chile, nosotros nuestra cuenta en Perú le depositábamos a la persona en Perú. Y bueno, nos tardamos 2 semanas en hacerlo, fue bastante rápido. Empezamos a meter Google Ads, empezamos a meter Facebook Ads, empezamos a meterle, no sé, compartir el links en todos los canales y nos tardamos 2 semanas hasta que llegara la primera transferencia. Así que fue bastante lento, porque obviamente una empresa que sale de la nada, deposítame más encima una cuenta que ni siquiera era un nombre de una empresa X en ese entonces, que nadie confiaba en meter su dinero ahí. Entonces, nada, fue bastante difícil al comienzo. Después ya en una semana, o sea, en 2 semanas que llegó la primera, pasó una semana que llegara la segunda, después ya pasaron 5 días que llegara la tercera, después ya en 3 días y así, hasta que empezamos a tener una por día, después 2 por día, 5 por día y así sucesivamente hasta que, bueno, empezó a crecer y a crecer hasta que, bueno, decidimos cambiar la marca y convertirla en Global 66. O sea, así nació Global. Así nació. Impresionante. Igual es loco porque como que si te funciona ese MVP y la gente confía en algo que no deberían confiar, en el fondo ahí lo que te está diciendo es que el upside es muy grande, como que si así las cosas como con una marca que efectivamente toque los dolores y se esté construyendo para eso, entonces es muy loco porque al final ese MVP con ya poquitas transacciones te indicaba que el dolor era tan grande, porque me imagino que la propuesta de valor era muy única, que eso hacía que cuando esto se fuese a hacer más, como con más marcas más fuertes, tendría que funcionar muchísimo mejor. Totalmente. O sea, y ahí no teníamos ni idea de nada, ahí hacíamos de todo. Entonces, no sé, había ferias, por ejemplo, el día de Perú en Chile, que se juntaban todos los peruanos, no me acuerdo en qué parque. Nosotros íbamos vestidos con la camiseta de Transferencia Perú, ahí preguntando al animador, que ahí estaba RIA, Western Union, AFEX, estaban todos con un mega presupuesto, tenían montones de promotores y nosotros éramos unos
yo y Gonzalo solamente vestidos ahí entregando flyers, y pedíamos permiso para subirnos al escenario, decíamos nosotros vamos a cambiar el mundo, nosotros somos mejores que RIA, que Aflex, etcétera, y nadie nos conocía, vamos a estar acá abajo del escenario esperándolos a ver si quieren crearse una cuenta y les damos una transferencia gratis. Y así empezamos a hacernos un nombre, ¿no? Después empezamos a meterle tecnología, obviamente. Empezamos a hacer mucha guerrilla, nos parábamos en Plaza de Armas, recuerdo, hacíamos muchas cosas ahí bastante entretenidas para hacer más awareness. Pero lo que fue clave, que como teníamos un buen servicio, teníamos un costo que era, no sé, un décimo de lo que tenía Western Union, Afex y RIA en ese entonces, es que desarrollamos un programa de referidos que nos ayudaba a capitalizar un poco ese boca a boca, ¿no? Entonces las personas que ya sabían que teníamos un muy buen servicio, le entregábamos un código para que pudieran tener transferencias gratis. Y eso ya empezó a escalar cada vez más. Lo hacemos con varios loops, si no me equivoco, que existían en ese entonces. Sí. Y ese fue el principal canal de adquisición que nos funcionaba, porque además teníamos el CAC controlado. En ese entonces Facebook Ads, en nuestro CAC, no sé, ponte tú, era de $200, y por transferencia ganábamos $1. Entonces, obviamente, para llegar a escalar y que hiciera break-even el canal, faltaba muchísimo. Varias vidas. ¿En qué momento empieza a meterse como desarrollo un poquito más? ¿En qué momento empieza a crecer? No sé si te acuerdas algo específicamente que dijiste, ya, esto va para más. ¿Hubo alguna acción que pasó que tomara la decisión de esto es grande, vamos con todo, de manera de que esto sea lo que hoy está haciendo Global? Sí, bueno, el Google Sheet en algún momento ya se volvió un Frankenstein, entonces piensa que todas las transferencias que han guardadas ahí, teníamos, no sé, no me acuerdo en ese entonces, un par de miles de clientes o algo así, y todos era una fila, cada cotización era una fila, teníamos otra tab con los clientes, era el CRM, era el back office, todo era un solo Google Sheet y manejábamos el dinero de todas las personas. Entonces ahí entró el que actualmente, bueno, creo que no existió todavía, pero en ese entonces era el jefe de tecnología de la misma empresa donde estábamos antes del spin-off, y empezaron a contratar ya desarrolladores más formales. O sea, empezaron a meterle metodología ágil, empezamos a trabajar por sprints, ya se empezó a generar un producto, digamos, y de a poco, y todo esto bajo ya la nueva marca de Global 66, y de a poco fuimos ya dando de baja el Google Sheet y la landing page de Transferencia Perú. Hasta que llegó un punto en que ya dijimos, bueno, Transferencia Perú muere y todos los clientes son migrados a este nuevo sistema que, bueno, tenía una base de datos y funcionaba como funcionar desde el inicio, pero bueno, si hubiera funcionado así desde el inicio, probablemente no nos hubiera dado la velocidad suficiente Claro. ni la flexibilidad suficiente para, para testear que la idea tenía importancia y que tenía atracción. Yo te siento, Seba, como contándolo como tan natural, como que había que hacer este típico que se dice do things that don't scale, ¿cierto? De ese famoso ensayo de Paul Graham. Lo siento como que lo tenéis tan interiorizado, pero yo hasta donde entiendo, esa fue, dentro de todo, como parte de tus primeros trabajos. Entonces, ¿quién guiaba esto o por qué le salía natural hacer las cosas así? Y cómo, o sea, ¿qué tenemos que conocer del Seba del pasado para entender cómo eso también te fue ayudando a que después pudiese agarrar los roles que te llevaron hasta terminar en España, donde estáis hoy día? Sí, bueno, yo empecé a emprender a los 23 años, participé en estos Geek Camp en QOC, recuerdo, y me gané mi primer fondo Corfo. Y ahí, bueno, éramos dos co-founders y empecé a contratar desarrolladores, me acuerdo, en India, en ese entonces a través de Upwork. Y yo me empecé a meter mucho en el mundo del software, pero no en el mundo del software como lo conocemos ahora, como con metodología ágil y todo lo demás, sino que todo lo hacía con palitos de fósforo. O sea, tenía muy pocos recursos, no sabía hacer nada y era como, oye, se hace una landing page y por detrás se conectarlo un poco con Zapier a distintas cosas. Entonces, nada, como que ahí empecé a aprender, hice primero un software as a service para músicos, después un marketplace para videoproductores, y todas estas cosas estaban por detrás hechas con palitos de fósforo, ¿no? O sea, por un lado yo le vendía a una landing page a una empresa un video, por ejemplo, y por otro lado yo iba a Upwork con lo mismo que me estaba pidiendo el cliente, iba a Upwork y ponía los requerimientos para el mejor postor, ¿no? Entonces después me salté a Upwork y te dice que todas las personas de Upwork se escribieran en este marketplace y juntaba oferta con demanda, pero todo con Google Sheets y con landing pages, ¿no? Entonces nada, como que siempre fui haciendo como mini productos que me dieron finalmente las habilidades y la experiencia para cuando llegué a ese momento de hacer el spin-off. Yo le contaba esto también a Tomás y Cristóbal, que sabía hacer este tipo de cosas, y me dijeron, bueno, entonces juegue, lánzate con este MVP. En todo eso que nos estás contando ahorita, ¿dónde entra Tupibox? ¿Qué es Tupibox? ¿Por qué nace? ¿Por qué la vendes?
¿A quién se la vendes? Cookiebox fue una idea que tenía cuando estaba trabajando dentro de Cabify Chile. De hecho, le dije a un amigo, Cifan, trabajaba conmigo en Cabify en ese entonces, oye, tengo mi idea. Está esta startup Barbox que probablemente se va a abrir a bolsa, eres gigante, quiero hacerlo con las mascotas, que me gustan mucho los perros. Y es una idea fácil de implementar. Yo creo que puedo hacer un MVP de nuevo típico. O sea, el front funcionaba muy bien. Tú piensas por detrás que hay un producto de una empresa con funding por detrás, pero finalmente era un front muy bueno, con una muy buena UX y una muy buena UI, pero por detrás todo llegaba a un Google Sheet. Bueno, y ese Google Sheet realmente permitía que esposa, que ella era mi founder, pudiera gestionar todos los pedidos que tenían los clientes. Entonces, no sé, tuvimos básicamente con la caja de suscripción y todos los meses que llegaban una temática distinta. Por ejemplo, para Halloween te llegaba una caja con el disfraz y los juguetes y los snacks temáticos para el perro. O para marzo, no sé, de vuelta a clases. Para el 18 de septiembre te llegaba con pañuelo, con todo eso te llegaba con juguetes y con snacks temáticos, que bueno, era la idea de Barbox. Y ahí cuando, bueno, caló bastante bien, en pandemia explotó, como estaban todos encerrados los perros y había más, tenían todos para gastar dinero. De hecho, nunca volvimos a tener las ventas que tuvimos hace 500 pesos de vending, pero nada, ahí explotó y nos fue bastante bien y bueno, estábamos todos encerrados y se nos creció bastante el negocio. Y la vendí porque le tenía que venir a España, se la vendí a un amigo que, ¿cómo se llama? Que él también está metido en el mundo de la importación de productos de Chile y la importación de productos de Corea. Así que en poco se más grande de productos ponemos en Santiago. Y bien quería meterse en este negocio. Yo lo grifo y la estoy vendiendo al Focus Store, me lo voy rápido, así que todo vende rápido y lo vendo plug and play. Y como éramos solo dos personas, en startup que, bueno, funcionábamos los dos con de la parte tecnológica y Facita la ingeniera con la parte más operativa, era muy fácil de llegar y empezar a vender, porque ya tenía venta, tenía el break-even, era rentable, entonces, no, por eso decidimos venderla y la, toda la casa se iba. Seba, para seguir en esa línea, o sea, casi, o sea, primero me queda clarísimo, si antes teníamos la potencia de un Google Sheets, como la teníamos conceptualmente, hoy con lo que nos estás diciendo es un producto, es tu principal, o puede ser tu principal herramienta para crear un producto. Entonces a veces que nosotros mismos nos decimos, bueno, ya, pero para hacer esto necesito A, B, C, D, E, F, G. No, o sea, agarra un Google Sheets y empieza a lanzar ideas, empieza a ver funcionalidad. Y ahora con inteligencia artificial, que por ahí va mi pregunta, o sea, imagínate al Seba de hace unos años atrás, si tuvieses GPT, si tuvieses Perplexity, si tuvieses todas las herramientas de inteligencia artificial que hay hoy, ¿qué hubiese pasado? Entonces, es una locura. Entonces, hoy, para conectar eso con lo que te quiero preguntar ahorita, hoy, en tu rol que tienes actualmente en España, en Cabify, ¿cómo se conecta todo esto que tu know-how que tienes y todo el equipo que tienes con lo que se está haciendo con inteligencia artificial? ¿Qué estás haciendo hoy con inteligencia artificial? Totalmente. A mí me fascina mucho este tema porque, claro, como dices tú, si hubiera tenido esta herramienta en el pasado, probablemente hubiera hecho las cosas muy distintas, pero ahora creo que hay más posibilidades aún, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, puedes directamente con la voz ya hacer un prototipo, después puedes tener una UI o un mockup y ese mockup después lo puedes poner código, ya lo puedes hacer inteligente, o sea, las posibilidades ahora son infinitas. Obviamente, lo que encuentro un poco difícil es que está todavía fuera de mi zona de confort, en el sentido que el Google Sheet era algo que manejaba bastante bien como base de datos, ahora creo que todos ocupan, no sé, Airtable como base de datos o Notion incluso también como base de datos para hacer productos no code, pero nada, como que la época no code creo que fue una, y era como la época no code con AI, ¿no? Que finalmente ya puedes hacer productos muchísimo más rápido y que ni siquiera tengas que estar trabajando con bases de datos ni nada, con desarrollo frontend, ni mucho menos. Entonces, a día de hoy, en Cabify, a ver, yo no trabajo directamente, o sea, yo no desarrollo software, pero sí sé que internamente están utilizando, no sé, Cursor o oídos que finalmente te ayudan a desarrollar más rápido. Cabify es una empresa sumamente compleja a nivel técnico. Como es un marketplace en tiempo real, tiene una infraestructura extremadamente técnica y compleja, y que tiene muchos años, y que funciona y que es muy sensible además. Entonces, tiene procesos ya bastante establecidos que buscan
mantener que las cosas funcionen bien y que podamos innovar y desarrollar por sobre esas cosas que ya funcionan bien. Entonces, yo sí veo interesante es prototipar y experimentar más rápidamente gracias a la inteligencia artificial, pero obviamente el desarrollo final va a seguir haciéndose, bueno, con un desarrollador que probablemente va a ser más rápido porque tiene un copilot o lo que sea, y va a desarrollar quizás un poquito más rápido, pero la infraestructura y todo lo demás se debería mantener relativamente igual. Ahí con Felipe estamos conversando esta semana y es algo que lo había pensado pero no lo había profundizado de esa manera. ¿Tú actualmente en la semana usas GPT, Claude o algo para tu uso diario? Sí, ok. Imagínate que tuvieses un desafío de estos que se crean los influencers. Ahora Felipe y yo somos influencers. Imagínate que si tuvieses un mes sin usar ninguna de estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo crees que te sentirías y cómo crees que sería tu productividad? No, o sea, a ver, es que yo lo ocupo, soy early adopter. Yo me acuerdo que mostré ChatGPT en Global 66 cuando pasé mi segunda vez y se reían de mí. Era como, bueno, ya, ok, chistoso un chat que responde como si pensara, ¿no? Eh, y de ahí yo lo empecé a utilizar constantemente y a día de hoy, no sé, lo utilizo más de 30, 50 veces al día. Entonces, ya lo tengo muy metido en mi workflow. Yo creo que volver atrás para mí es inimaginable. O sea, a ti te sale súper natural hablar de todo esto, que partís con productos que están hechos en Google Sheets y así, y ojalá que las personas que nos estén escuchando se vayan motivando a meter en eso. Ahora, ¿cómo pasáis de ese trabajo que tuviste tú como emprendedor? ¿Cómo pasáis de meterte a tus cargos de liderazgo dentro de las startups? Como, ¿qué te llevó ahí? Porque eso después te da todos los pasos para lo siguiente que estás haciendo hoy día. Sí, yo creo que básicamente es la misma mentalidad. O sea, tienes que tener una mentalidad de querer construir cosas. Entonces, ya sea si lo haces con un Google Sheet o es una iniciativa o si es una campaña o si es básicamente el querer crear cosas, creo que es como el principal mindset, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estaba en Cabify y llegó Didi, por ejemplo, o sea, ya había llegado a México y nos había robado, no sé, un 50% del market share en ese entonces. Sabíamos que el próximo país en entrar a Latinoamérica era Chile. Entonces, dijimos, oye, no nos puede pasar lo mismo que en México, no podemos perder nuestra flota de conductores. Sabíamos que Didi tenía promociones o bonos muy agresivos, sabíamos que Uber también tenía bonos muy agresivos. Por ejemplo, te llegaba a un país y te decía, te pago 1 millón de pesos porque conduzcas con Didi en tu primera semana. Entonces sabíamos que ese tipo de promociones nos iban a robar bastante flota. Y como ellos tenían promociones en tiempo real, o sea, podías ver directamente cuánto ibas a ganar y podían cambiar las promociones, etcétera. Nosotros en Cabify lo único que teníamos, que fue justo con la entrega de Cabify, era que mandábamos un mail el domingo diciendo estas son las promociones que vamos a tener para el resto de la semana. Entonces cualquier cambio que quisiéramos hacer estábamos jodidos porque ya habíamos mandado el mail el domingo. Entonces obviamente nos iba a pasar lo mismo que en México y nos iban a destruir, iban a quitar toda la flota. Entonces ahí fue, de hecho, con la misma persona que teníamos en Global, que después me lo traje a Cabify, con el mismo que hicimos el MVP de Global, dijimos, oye, desarrollemos algo para mostrar los bonos en tiempo real. O sea, agarramos el Google Sheet, el mítico Google Sheet, hicimos un desarrollo donde mostrábamos los bonos en tiempo real conectados a ese Google Sheet, lo conectamos con Braze, que era la herramienta de comunicaciones, y podíamos segmentar los drivers y mostrarles cuánto iban a ganar en tiempo real en la semana. Cuando Didi lanzaba una promoción, no sé, el lunes a las 8 de la noche, nosotros el lunes a las 9 de la noche lanzamos una un poquito más grande. Cosa que nuestros drivers dijeran, oye, bueno, Cabify se está preocupando por nosotros, sabe que Didi está ofreciendo 1 millón, pero Cabify me está ofreciendo 1.200.000. Entonces me quedo con Cabify. Entonces, obviamente, los más curiosos terminaron yéndose a Didi, pero los más top, que eran los que nos preocupaba retener, se terminaron quedando con nosotros. Y eso lo desarrollamos en 4 días. O sea, finalmente con esa mentalidad empieza a mostrar dentro de la empresa como, hey, esta persona no solamente piensa, sino que sabe, o sea, piensa estratégicamente, sino que también sabe ejecutar ciertas cosas y con pocos recursos, que es como lo mejor, ¿no? O sea, y ahí demostramos resultados y podemos retener a los drivers y nada, y esa mentalidad la he mantenido siempre hasta el día de hoy. Y lo que tú decías al inicio, o sea, si no hubiesen hecho eso en un Google Drive, la velocidad hubiese sido el mail. Te hubieses quedado allí y, bueno, posiblemente no hubiese sido el 50% que les haya quitado Didi. Ahí, o sea, vamos a la pregunta del ex. Tú tuviste en Cabify, tuviste en Global, después pasaste a Cabify y luego, Global, Cabify, Global, Cabify. En temas de liderazgo, ¿qué pasa cuando tú llegas de nuevo, la ley del ex? Bueno,
volvamos. ¿Qué pasa cuando tú llegas otra vez a la empresa? O sea, es un panorama, vamos a poner primero el caso de Global. Llegaste, ¿cómo sentiste que el trabajo que hiciste, qué pasa en temas de liderazgo cuando vuelves? O sea, es una posición mayor, es una posición de desarrollo, es una posición de estrategia. ¿Qué pasa con eso y en ese crecimiento que tuviste dentro de Global? ¿Y cómo se lo toma el equipo también? Porque como Claro. que estáis volviendo con la ex, como dice, o con el ex. ¿Qué pasa Sí, ahí que el también? equipo serían tus amigos. Es como que, bueno, ¿para qué volviste con tu ex? Pero Sí, bueno, es un poco tóxico de mi parte, ¿no? O sea, como que no supero a la ex. no Sí, sé, no sé. Según Global va a abrir en España, no sé, no mentira. sí, bueno, es que como que ahora miro hacia atrás y como que he ido creciendo al mismo tiempo que, las empresas a las que he vuelto han ido creciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estuve en Global, cuando me fui eran 15 personas, me fui a Cabify, que fue un equipo bastante grande, lideré un equipo más grande de Growth. Después cuando volví a Global, me pidieron liderar de nuevo el equipo de Growth, pero ya era un equipo de Growth global, o sea, ya no solamente operaba en Chile, sino que tenía equipos en Colombia, en Perú, en Argentina, etcétera. Entonces, nada, obviamente me encuentro con que muchísimas cosas se han mantenido. Los mismos campos que le habíamos puesto el Google Sheets, por ejemplo, ahora se llamaban igual, pero ya están en la base de datos. Pero nada, es un equipo mucho más, muy distinto al equipo al que yo había dejado, ¿no? Las personas que estaban en el equipo de Growth cuando yo me fui ya no existían. Las personas que yo conocía que eran los desarrolladores iniciales ya eran todos heads de distintas áreas. Todos también habían crecido bastante en todos esos años. Y fue muy interesante, la verdad. Y después de eso, bueno, decido irme a España, me voy a Cabify. Y ahora, claro, es más responsabilidad aún, un equipo global que de una empresa muchísimo más grande. Entonces, nada, como que finalmente he ido madurando, he ido creciendo a los roles a los cuales he ido volviendo, ¿no? O sea, probablemente si hubiera postulado hace 7 años al rol en el cual estoy ahora, o que estaba en Growth Global, por ejemplo, no hubiera podido, porque me faltaba pasar por todas esas etapas que me hicieron pasar por Cabify primero, después por Global, bueno, por Global primero, por Cabify después, por Global de vuelta, y ahora sí puedo estar en estos roles, y no hubiera podido. Entonces, ya, con esta estáis volviendo, estáis agarrando roles de liderazgo, ya estáis en España. ¿Cómo es las diferencias? ¿Cuál es la diferencia cuando llegáis a España y ya no estáis trabajando con un equipo de chilenos? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, la cultura es bastante similar en el sentido de que mantenemos el mismo idioma, ¿no? Entonces eso hace las cosas muchísimo más fácil que migrar a un país que no comparte el mismo idioma. Sin embargo, la cultura difiere bastante en que es un poco más chill, en mi opinión. O sea, quizás, bueno, no sé, el círculo en el que me rodeaba en Chile o el chileno en general siempre está buscando ganar más dinero, como que tiene esa mentalidad más hustling, como que está siempre buscando escalar y ser un mejor profesional o ser un emprendedor exitoso, o, tener una empresa que haga un exit, no sé, como siempre está dando el 150%. Acá no, acá como que la gente puede trabajar muy tranquila, por un sueldo bastante, obviamente no tan alto como podría llegar a un cargo gerencial en Chile, por ejemplo, pero sí algo que te permite vivir bastante cómodo y la gente acá vive para, o sea, perdón, trabaja para vivir. Entonces vive mucho la vida, o sea, llega a las 7 8 de la noche y tú sales y están todos los bares llenos de gente y no solamente gente joven, sino que puedes estar tomando una cerveza y te encuentras con una señora de 75 años también ahí que está viviendo la vida, o sea, es como mucho más relajado, la gente no habla de trabajo fuera del trabajo, como que de hecho es como de mal gusto estar hablando del trabajo fuera del trabajo. Entonces, no Mm. sé, yo cuando salía con mis amigos en Chile, salíamos tomando una cerveza después del trabajo y seguíamos hablando constantemente del trabajo y cómo podíamos hacer ciertas cosas, ¿no? Acá no, acá es como, bueno, es una cultura mucho más chill. En el trabajo sí, los das todo, das el 100%, pero separan mucho la vida personal de la vida del trabajo. Me quedé pensando porque, claro, acá en Estados Unidos es totalmente distinto. O sea, es la otra cara de la moneda. ¿No? Ujú. Tienes y debes, es tu requisito principal siempre estar pensando en cómo generar más plata. Eh, el descanso vendrá cuando llegue o no llega. Sí, Entonces, Cuando muerto. claro, o sea, mira, ¿qué le pasó? No, bueno, trabajaba mucho. Entonces, es una realidad bastante distinta. Está bueno porque normalmente uno cuando todos somos de Latinoamérica acá, uno piensa en España y piensa en estos grandes países como el primer mundo. Y hay dos tipos de primer mundo. Este que tú me acabas de decir que, bueno, disfruta la vida, tengo poco, tengo mucho, tengo lo que tengo, disfruta la vida.
Y está este otro lado que también puede ser catalogado primer mundo, pero trabaja y este es tu sueño americano, como dice. Entonces sí, si tú quieres hacer lo que está haciendo Seba, donde Estados Unidos no es tu destino. Y se va ahí, igual está ahí en una startup que es gigante, o sea, como está este típico mito de que se dice de que los latinoamericanos vivimos para trabajar y que los españoles trabajan para vivir. Pero ¿cómo igual lo logran? Porque son empresas gigantes, muy sofisticadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿En la comida es diferente? O en el fondo es un chiste, pero ¿qué pasa ahí como? ¿Es porque priorizan mejor? ¿Porque no sacan la vuelta? ¿Qué es lo que los hace diferente para lograr esos resultados? No lo sé. ¿Tú lo sabes? La respuesta del millón, weón. No lo sé, te lo juro que no lo sé. A ver, puedo tener hipótesis, pero no, la verdad no lo sé. O sea, a ver, tampoco hay tanta startup tecnológica como Cabify en España. O sea, si tú miras la proporción de startups per cápita en España versus Estados Unidos, es absurdo, es absurdo. O sea, Estados Unidos es una locura versus España. O sea, hay mucho más emprendedores, como lo que todos quieren hacer. Si tú comparas tu momento en Cabify Chile con tu momento actual, hay temas culturales, está perfecto, pero a nivel operativo, ¿qué hay distinto ahí? Es que son muy similares en cuanto el español y el chileno en cuanto a trabajo. O sea, en cuanto a cultura de trabajo. O sea, realmente trabajan, o por lo menos en Cabify, y aquí quizás estoy un poco sesgado porque como es la misma empresa, es la misma cultura. O sea, si tú no eres bueno trabajando, no vas a estar ni en Cabify Chile ni en Cabify España. Entonces, por eso igual estoy bastante sesgado porque conozco mucha gente dentro de Cabify, y son todos muy buenos para trabajar, independientemente si trabajas acá o trabajas en Colombia o trabajas en Perú o trabajas en Chile. Si tuviera que hablar de solamente los españoles, sí creo que, a ver, no, es que no, son iguales, son iguales. No hay diferencia. Netamente cultura. En la cultura de la empresa, creo yo, ayuda bastante, pero es que estoy Mm. sesgado porque, a ver, también tengo otros amigos de otras empresas, pero también son startups tecnológicas y de las más grandes, entonces, sí, no conozco españoles, lamentablemente, de una industria promedio, ¿no? O sea, como de una pyme, No. ponte tú. O sea, me falta conocer gente así. Entonces, O industrias quizás, tradicionales. claro, industria tradicional no conozco mucho. Generalmente mi círculo está muy enfocado en tecnología bueno, y tecnología grande o startups tecnológicas, pero no conozco gente de pymes o cosas así. No. O industria tradicional, ¿verdad? Y nada que ver, pero puede ser. ¿No será que también este como espacio para vivir la vida también te resetea, como tú dijiste, para cuando estáis trabajando tener otro nivel de energía o mirar las cosas de otra forma o le dais al tiempo al cerebro para pensar? A mí lo que me pasa mucho ahora viviendo en España, o sea, ahora estoy momentáneamente en Chile, pero viviendo allá, cuando saco a pasear al perro, que es una cuestión muy tonta, como tú decís, el hecho de no estar pensando que me vayan a asaltar, el hecho de poder estar con el celular, como dicen los colombianos, dando papaya, mostrándolo a todo el mundo, porque ahí yo lo que hago generalmente es que voy hablando con ChatGPT. Entonces, todas las cosas que tengo en la cabeza, generalmente las vomito, pero le digo ya, ayúdame a estructurar estas cosas que tengo que hacer hoy día. ¿Qué debería hacer primero? ¿Qué debería hacer segundo? ¿Cómo lo debería afrontar? Estoy pensando en hacer este algoritmo, pero ¿cómo lo debería construir? Oye, me lanzo unas caminatas de una hora y media con el perro y llego a, como que ya he procesado las cosas, como que tuve mi tiempo de desconexión diferente. ¿Podrá ir por ahí capaz? Totalmente, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, soy mucho más productivo acá por eso mismo. O sea, todos estos switch que fui apagando del miedo que me van a saltar o el cómo va a llegar a fin de mes o el ganar más dinero, etcétera, como que eh, te deja un espacio para ser más creativo, para ordenarte más, para descansar más, o sea, para reponerte más. O sea, lo que no veo acá, eso sí, ahora me acabo de acordar, es que muy poca gente tiene burnout. O sea, la gente trabaja, se desconecta, vive la vida, al otro día llega fresco al trabajo, o sea, a lo más llega con un poco de caña, porque acá toman bastante cerveza y bastante vino, pero lo único que no, o sea, no veo es que Ahí tengan está la burnout clave, porque no Seba. descadran. Ahí está la clave. No, mentira. Menores de edad, si están escuchando esto, no hagan caso. No lo intenten en casa, como dice. No, pero es verdad, es que es casi imposible tener burnout si te obligan a tomarte vacaciones por un mes. Sí. O sea, y además no es que te tomes el mes completo, a veces que yo, no sé, yo no tengo esa cultura de tomar un mes completo. O sea, en agosto me tomé 2 semanas y ya me parecía mucho, y me tomo una semana por acá, me tomo un Y par de con días por culpa. allá, y Y con con culpa culpa además. tomando, claro, con culpa. Exacto, exacto. Y además que, bueno, lo bueno que tiene Cabify también es que tienes también casi un mes y medio de full remote. O sea, te puedes también ir
a Málaga, por ejemplo, te puedes ir a San Sebastián, te puedes ir a Italia, donde quieras en Europa y puedes estar 6 semanas así trabajando desde donde tú quieras recibiendo el mismo sueldo. Entonces tiene todo ese tipo de beneficios que, a ver, pueden ser solo perks, pero bueno, súmale todo eso del remote work, más los días de vacaciones, más la baja delincuencia, más el peace of mind, más que la gente se viene a hacer mucho más deporte. O sea, está muy metido en la cultura que tú hagas deporte sí o sí, o sea, puedes hacer pádel, puedes correr, lo que sea, pero todos hacen deporte. Entonces todo eso, además la gente que también es muy sociable, todo eso finalmente genera esta cultura de, bueno, no podemos tener burnout, porque estamos realmente descansados y somos felices. Vamos a pasar aquí a unas frases para completar, interesantes, tipo juego, pero que también a la gente le dé una perspectiva de recomendación, de experiencia, de mensaje. Entonces, partamos con algo que te une. Si tuvieses que meter toda esta locura de Chile a España en una sola frase, ¿cuál sería? Que las oportunidades no llegan solas, hay que salir a buscarlas. Muy bien. Completa esta. Si te quieres lanzar a trabajar afuera, en este caso a España, vale más que... No salgas a buscar. Ya, no esperes. Muy bien. ¿Qué consejo le ofrecerías a profesionales que están considerando dar el salto a oportunidades internacionales? Lo mismo, que tienen que tomar la decisión y empezar a buscarlo como si fuera un part-time job, ¿no? O sea, hacer el trabajo, hacerse no sé si una carta Gantt, pero oye, voy a empezar a ver qué países quiero, qué países me van a aceptar, cuáles son los requisitos, y después, cuando tengas el filtro de países, ver qué empresas están dispuestos a aceptarte, a menos que te quieras ir como digital no para. Última, Seba. ¿Qué aspecto de esta trayectoria internacional que has tenido en este momento en España ha sido más significativo para ti, para tu vida personal? Yo creo que me ha hecho crecer tanto personalmente como profesionalmente, principalmente personalmente como 10 veces más rápido. El tener que rodearme con gente de otra cultura me ha hecho muchísimo más humilde. O sea, me he puesto en los zapatos de todos los migrantes que he conocido a lo largo de mi vida y ahora entiendo mucho lo que ellos tuvieron que vivir. En ese entonces yo no lo entendía y ahora sí que entiendo. Nada, me ha hecho mucho más humilde y nada, creo que me cambió la vida para siempre. ¿Estás feliz actualmente? Muy feliz, muy feliz. Buenísimo. Muchas gracias, Seba, por acompañarnos en este episodio. Si te gustó esta conversación, déjanos tu opinión, déjanos tu comentario, comparte tu experiencia. Si también tuviste que salir de tu país por una experiencia profesional en otro país, si tuviste que emigrar y estás trabajando en alguna empresa actualmente, cuéntanos qué desafíos culturales tuviste. Y bueno, y te invitamos a que te unas a nuestro canal. Muchas gracias, Seba, por tu tiempo.